Jóvenes y señoritas, les habla su profesor Tobías Mamani. Hoy estudiaremos el tema de la circulación de la riqueza. Vamos a ver el concepto de lo que es la circulación de la riqueza. Se llama circulación al hecho de que los bienes que han sido producidos por el productor pasan a propiedad de otras personas hasta que lleguen al consumidor que las utilice. El hecho de la circulación es un aspecto importante dentro de lo que es la satisfacción de necesidades y los movimientos económicos que se realizan dentro de lo que son las actividades de los seres humanos. Y como vemos en el concepto, son bienes que uno produce para pasarlas a propiedad de otras personas. Que ahí radica la esencia del concepto de lo que es la circulación de la riqueza. ¿Cuándo podemos decir que se originó la circulación de la riqueza? Cuando algunos individuos o familias, debido a su habilidad particular, empezaron a producir bienes en cantidades que sobrepasaron sus necesidades. Es decir, desde ya en la era prehistórica, cuando los grupos humanos empezaron a producir primeramente para satisfacer sus necesidades, pero al producir en demasía, o sea, una vez que ya satisfacían sus necesidades, aún tenían un excedente, y es así que este excedente va a convertirse en este elemento a ser llevado a un espacio donde podrían vender este excedente, podían hacer un intercambio con otros elementos que necesiten. De ahí podemos encontrar el origen de lo que fue la circulación. En un inicio no fue como hoy lo conocemos. Se inició con lo que llamamos el famoso trueque. Sin embargo, estaremos viendo más adelante lo que es el trueque. ¿Cuál es la necesidad de la circulación de las mercancías? Cuando las sociedades fueron creciendo y en ellas se acentuó la división del trabajo como consecuencia de la diferencia de aptitudes, las personas y grupos comenzaron a producir bienes en cantidades superiores a sus necesidades, y específicamente esta vez fueron produciendo para satisfacer necesidades ajenas. Es decir, en un principio tenían un excedente, y para no desperdiciar ese excedente llevaban a espacios donde podían intercambiar por otros productos. Pero ya más adelante ya no se llevaba ese excedente, o eso que vamos a decir que nos sobraba una vez satisfechas nuestras necesidades. Más bien se procuraban ya producir específicamente para llevar al mercado. Ahí vemos esa necesidad de circulación de las mercancías, ya que no todos podemos producir un producto. Por ejemplo, digamos, yo produzco papa, pero en mi alimentación no voy a comer puro papa. Así es que tengo que ir a conseguir los otros alimentos. Así es que vemos ahí esa necesidad de que exista personas que pongan en el mercado esos otros elementos que uno necesita. Y vemos ahí esa necesidad de la circulación de las mercancías. Ahora tenemos que hablar de trueque. Como les indicaba, fue uno de los aspectos que llevó adelante este elemento de la circulación, ya que el trueque fue la primera forma de circulación o cambio directo, ¿no? De objeto por objeto. Pero resulta que aquí, al hacer el intercambio, tenían que establecer un valor. No podían intercambiar cosas pequeñas por cosas grandes. Entonces ahí aparece, ¿no?, este concepto del valor. Como vemos aquí en el ejemplo, si querían intercambiar una vaca, no podían intercambiarla por una oveja. Así es que tenían que ponerle un precio.
Y ahí aparece este término, ¿no? Ya, entonces si una vaca es grande, una oveja pequeña, entonces ¿por qué no la cambiamos por 5 ovejas, que más o menos puede acercarse al valor que tenía la vaca? Ahí aparece, ¿no? Ese concepto de precio y valor, donde los intercambios que hacían tenían que velar que eran del mismo valor. Ahora, vamos a ver lo que son los medios de circulación, los cuales se constituyen fundamentalmente en las vías de comunicación y de transporte, los sistemas de pesas y las medidas y la moneda, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son las vías de comunicación y transporte. Son muy importantes dentro de lo que son los medios de circulación, ya que un productor, cuando produce y para llevarlas al mercado, necesita de transporte. Por ejemplo, un agricultor, no es que los compradores van a ir hasta donde produce, los compradores van a ir al mercado, es decir, que este agricultor tiene que llegar a los mercados. Y para llegar necesita de transporte. Y este transporte necesita caminos. Por eso es bien importante en esta situación que un país tenga los caminos necesarios construidos para que el transporte pueda llevar los productos a los lugares donde se necesita. Otro aspecto importante dentro de los medios de circulación son las pesas y monedas, ya que en el mercado se establece formas en que uno puede adquirir los diferentes productos y elementos. Hay productos que compramos por kilos, otros por tamaño, por peso, otros por medida, ¿no? Y es por eso que es importante establecer el sistema de pesos o sistema de unidades que se establecen en un mercado. El otro aspecto importante es la moneda. Con el paso del tiempo, el trueque fue evolucionando y hoy tenemos ese intercambio a través de una moneda. Y esa moneda resulta que tiene un valor adquisitivo. Se ha ido estableciendo un valor adquisitivo a las diferentes monedas. Esto en base a lo que un país produce, al PIB, ¿no? Lo llamamos PIB, al Producto Interno Bruto, el cual va a definir la forma en que un país va a darle un valor adquisitivo a su moneda. Un país no puede nomás imprimir billetes y hacer que su valor adquisitivo crezca, no. Esto ya viene medido a través de un proceso económico, a través de mecanismos internacionales que le van a dar a la moneda un valor adquisitivo. Entonces son los medios que se toman en cuenta dentro de lo que es la circulación. Ahora vamos a hablar de lo que es el comercio, el mercado libre y el libre cambio. Pues resulta que el comercio consiste en comparar bienes elaborados de propiedad del productor para venderlos a otros intermediarios o consumidores, sin hacerles sufrir ninguna transformación, pero con la finalidad de lucro. Ahí vemos lo que es el comercio. Ahora, ¿qué es el mercado? Es el sitio donde el productor y el comerciante ofrecen mercadería de varias clases y tipos, donde los compradores pueden adquirir. Y el libre cambio se refiere a aquello en el que el mercado no debe ser regulado por un estado o por autoridades, sino que debe haber un libre movimiento donde el que produce sea el que ponga, ¿no?, el precio en acuerdo con el que quiere adquirir o comprar un producto o un bien. Entonces, estos tres términos son muy importantes, lo que es el comercio. El comercio no es el mercado, podríamos haber confundido. Mercado sí es ese sitio donde se ofrecen los productos. El comercio más bien es el lugar donde, o es más bien el elemento en el que se comparan, dice, los bienes elaborados para que un productor pueda venderlos sin ningún intermediario. Porque vemos en el mercado ya hay muchos intermediarios. Uno puede ser el que produce y luego hay un intermediario que compra del que produce y es el que lleva al mercado. En algunos casos hay más intermediarios, ¿no?
3 hasta 4 intermediarios, que son elementos que se toman en cuenta dentro de lo que es la circulación de la riqueza. Otro aspecto que es importante mencionar dentro del tema es la ley de oferta y demanda. En nuestro país, conocido como el Decreto Supremo 21060, que se aplicó el 29 de agosto de 1975. ¿En qué consiste este decreto? Consiste en que el mercado debe moverse con relación a lo que es la oferta y la demanda, ya que los precios van a ser establecidos si hay oferta o hay mayor demanda. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? Cuando hay mayor oferta, los precios tienden a bajar, pero cuando hay mayor demanda, los precios tienden a subir. Y el mercado por sí solo, en base a la oferta y la demanda, tiene que moverse. Esto es una expresión de lo que es el liberalismo y lo que hoy es el capitalismo, donde el Estado ya no tiene que presionar con los precios, sino más bien que el mercado tiene que manejarse por sí solo. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos la ley de la oferta y la demanda, y en nuestro país ha tenido efectos. En 1985 fue una medida que salvó la crisis hiperinflacionaria que había en nuestro país, pero hoy ya se convierte también en un aspecto negativo para el sector de los trabajadores, al haber bastante competencia y productos que ingresaron de otros países, los cuales han hecho que la producción nacional vaya bajando. La ley de la oferta y la demanda trajo estos efectos desde 1985. Ahora es tiempo de realizar las actividades. Como primera actividad hay que responder las preguntas, 8 preguntas con la ayuda del texto. Luego deben completar este esquema acerca de los medios de circulación. Estamos hablando de lo que son los transportes, comunicaciones, lo que es los pesos y medidas y lo que es la moneda. Deben de realizar el vocabulario y en sus cuadernos deben averiguar cuál fue el tipo de política económica que estaba vigente en nuestro país antes de 1985. ¿Qué ocurrió en 1985? La ley de la oferta y la demanda, 21060. También deben investigar cómo es que se determina el valor adquisitivo de una moneda y qué elementos hace que el dólar sube o baje, porque actualmente un parámetro para establecer el valor adquisitivo es el dólar, ya que es una moneda que tiene un valor adquisitivo mayor a otras monedas. Estamos hablando de una moneda internacional. También deben investigar por qué los trabajadores de nuestro país piden a los gobiernos que se pueda derogar el decreto de la oferta y la demanda 21060. También deben de realizar el texto argumentativo sobre el 21060. ¿A qué se refiere un texto argumentativo? Es donde deben de ustedes realizar un análisis de algún punto de la ley del 21060, donde aquí tienen que hablar primeramente de una introducción, luego deben plantear el tema central, ¿no? de lo que están analizando, y luego deben desarrollar los argumentos. Por ejemplo, aquí pueden poner como planteamiento del tesis que a mayor oferta hay rebaja de precios y cuáles son sus argumentos para este aspecto, y al final colocar una conclusión. Deben de escoger algún punto que corresponde al 21060. Este es el tema de circulación de la riqueza. Gracias por su atención.